Cordial saludo para todos los estudiantes. Por medio de esta videoclase continuamos explorando el desempeño que dice explicar la forma como se expresa la información genética contenida en el ADN, relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos. De igual forma, seguimos abordando el indicador de desempeño que nos dice que interpreta a partir de modelos la estructura del ADN y la forma como se expresa en los organismos, representando los pasos del proceso de traducción, es decir, de la síntesis de proteínas. Bien, para esta clase en particular, para el desarrollo de la guía contenida en esta, se requieren de los siguientes materiales. En cuanto a los equipos, se requiere de computador, de tableta o de celular. También vamos a requerir de un televisor y de una imagen que va a ser proyectada en este. De igual forma se requieren materiales como hojas de papel, lápiz, colores. También vamos a hacer uso de esta guía de trabajo que ustedes pueden disponer de ella a través de un formato digital, y aquel estudiante que tenga la posibilidad la puede imprimir para desarrollar las actividades en cada una de las páginas que ustedes imprimen. Y también vamos a necesitar de videos educativos relacionados con el tema en el día de hoy, que habla específicamente acerca de la síntesis de proteínas, pero vamos a enfocarnos en el proceso de transcripción. ¿Oyeron? Bueno, de igual forma se requiere de conexión a internet, especialmente en el momento en el que se esté observando esta videoclase y los videos educativos. Bueno, esta guía, estudiantes, se inicia con la actividad 1. En la actividad 1 nos están pidiendo que leamos un texto, que tengamos en cuenta la lectura número 1, que tiene como título Un gen, una enzima, proteína. Entonces me voy a permitir leerles textualmente la información que aquí se les brinda. Dice: la información contenida en la cadena de ADN, es decir, el ácido desoxirribonucleico o información genética, se encuentra en forma de secuencias específicas de nucleótidos a lo largo de dicha cadena. Recuerdan ustedes, muchachos, que el ADN está conformado por una secuencia, por una unión de nucleótidos. Recuerden que estos nucleótidos son los constituyentes esenciales de la molécula de ADN. Recuerden también que los nucleótidos van a estar conformados por 3 subunidades, que son la base nitrogenada, que puede ser adenina, timina, guanina o citosina, el azúcar pentosa y el grupo fosfato. Todas estas 3 subunidades conforman un nucleótido, y la unión de nucleótidos son los responsables que exista la molécula de ADN. Pero, ¿cómo determina esta información los rasgos de un organismo? Es decir, el fenotipo, las características que nosotros podemos observar, y cómo se traduce su mensaje por las células en un rasgo específico. Por ejemplo, el color verde en los ojos, el tipo de sangre o el color de nuestra piel, nuestra estatura, entre muchas otras características. ¿Oyeron? Fíjense qué interesantes son estas dos preguntas, ya que nos están requiriendo acerca de cómo es posible que las características que nosotros podemos observar a simple vista, cómo es posible que esto sea determinado a nivel genético. Tengan en cuenta una vez más los guisantes de Mendel. Recuerden ustedes los experimentos que hizo Gregor Mendel, en el cual él empleó unas plantas de guisantes. El nombre científico de estas plantas es Pisum sativum. Una de las características que Mendel estudió fue la longitud del tallo, es decir, el tamaño, o si era largo o si era corto. Mendel no conocía la base fisiológica. Cuando hablamos de base fisiológica, muchachos, se está haciendo referencia a aquellas estructuras tales como los órganos, tejidos y células, y los procesos de funcionamiento, es decir, que a nivel metabólico ocurren en un organismo. Voy a repetir este fragmento. Mendel no conocía la base fisiológica
de la diferencia entre las variedades alta y enana de los guisantes, pero desde entonces los científicos han hallado una explicación. Los guisantes enanos carecen de unas hormonas de crecimiento que reciben el nombre de gibberelinas. Estas gibberelinas, apreciados estudiantes, son producidos por las plantas y participan en los procesos de desarrollo y crecimiento de las plantas. Es decir, para que una planta logre desarrollarse y crecer, requiere de la presencia de este tipo específico de hormonas que se llaman gibberelinas. Miren, continuamos con el texto, que estimulan el alargamiento normal de los tallos. Una planta enana tratada con gibberelinas crece a una altura normal. Entonces, fíjense ustedes la importancia que tienen estas hormonas de crecimiento y desarrollo en los vegetales, ¿cierto? Pero Mendel, en su momento, cuando él estudió esta característica en los guisantes, él no tenía idea ni conocimiento acerca de este tipo de hormonas. Surge otra pregunta: ¿por qué los guisantes enanos no pueden hacer sus propias gibberelinas? La respuesta es que les falta una proteína clave, una enzima requerida para la síntesis o para la producción de estas hormonas, es decir, de las gibberelinas. Y les falta esta proteína porque no tienen un gen que funcione correctamente para la producción o síntesis de estas proteínas. Entonces, fíjense que aquí les están brindando, estudiantes, una explicación del por qué las plantas enanas de guisantes no son capaces de producir gibberelinas, y esto es debido a que ellas no contienen una enzima específica para la síntesis o producción de esta hormona. ¿Y por qué carecen de esta enzima? Porque en las células de estas plantas no existe el gen que es el responsable de la producción de esta enzima, que a su vez posibilita la producción de esta hormona. ¿Oyeron? Entonces, miren qué interesante esta explicación que nos están dando. Vamos a ahondar más al respecto. Dice: ¿sabías que en los años 40 los biólogos habían empezado a notar que las actividades, por ejemplo el funcionamiento de la célula, incluyendo las reacciones que producen todas las moléculas que la forman, como son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, dependen de diferentes enzimas específicas? ¿Oyeron? Aún la síntesis de enzimas también va a depender de otras enzimas. Entonces, muchachos, en biología las enzimas, recuerden que enzimas con Z, las enzimas son unas moléculas súper importantes, ¿oyeron? Súper importantes en todos los procesos, en todas las reacciones bioquímicas que ocurren en un ser vivo, siempre participan enzimas, ¿oyeron? Las enzimas son súper importantes para que estas reacciones a nivel bioquímico, a nivel molecular, se puedan desarrollar de forma adecuada. Dice que aunque las enzimas son proteínas, no todas las proteínas son enzimas, ¿oyeron? Que quede claro esto. Todas las enzimas van a ser proteínas. Siempre que tú escuches hablar de una enzima, inmediatamente se te viene a tu mente que es una proteína. Pero no todas las proteínas son necesariamente enzimas, ¿oyeron? Que quede esa claridad. Por ejemplo, hormonas como la gibberelina y otras son proteínas estructurales como el colágeno. Pero todas las proteínas son especificadas por los genes y su ADN respectivo. Más adelante, cuando comencemos entonces a tocar el tema de la transcripción, allí quedará aclarada esta última frase donde dice que todas las proteínas son especificadas por los genes y su ADN respectivo. Dice que el anterior ejemplo explica este punto. Las características guardadas en el ADN heredadas por un organismo están dictadas por la síntesis de proteínas. Miren qué importante es este proceso. En otras palabras, las proteínas son el vínculo entre el genotipo y el fenotipo. Es decir, los genes que están contenidos en el ADN proveen las instrucciones para la producción de proteínas, pero estos no la construyen directamente. Entonces, ¿qué significa todo esto, muchachos? Miren, no todo organismo vivo está conformado por proteínas, ¿oyeron? ¿Qué significa eso? Que nuestras células constantemente deben estar sintetizando, deben estar produciendo proteínas. Imagínense la maquinaria
molecular tan importante y tan sofisticada que se requiere para que nuestras células constantemente estén produciendo a gran escala las proteínas que todos los seres vivos necesitamos para poder sobrevivir. ¿Oyeron? Pero entonces, ¿de dónde vienen estas proteínas? Estas proteínas, muchachos, digamos que el precursor de ellas es el ADN, ¿oyeron? Pero no crean ustedes que el ADN por obra mágica, de forma espontánea, el ADN produce la proteína porque sí, no señor. Aquí es donde entra el proceso de transcripción, ¿oyeron? Dice que el puente entre la molécula de ADN y la síntesis de proteínas es la molécula de ARN o ácido ribonucleico, ¿oyeron? Este es otro tipo de material genético. Recuerden que el ácido ribonucleico es una molécula que va a estar formada por monómeros o subunidades llamadas nucleótidos. ¿Qué significa eso? Que el ARN, ácido ribonucleico, al igual que el ADN, va a estar conformado por nucleótidos, ¿oyeron? Por nucleótidos. Ahorita vamos a ver unas diferencias entre el ADN y el ARN, ¿oyeron? Me voy adelantando diciéndoles que el ADN, saben ustedes que es de doble cadena. Si recuerdan cuando hicieron el modelo con materiales comestibles, ¿cierto? Donde hacían las dos cadenas del ADN y por esa razón adquiría la forma de espiral. En cambio que el ARN, apreciados estudiantes, es de una sola cadena, ¿oyeron? Es de cadena sencilla. No tiene dos cadenas como tiene el ADN, perdón. El proceso por el cual el ADN dirige la síntesis de proteína incluye dos etapas que reciben el nombre de transcripción y traducción. Pero en este caso específico, muchachos, solamente nos vamos a enfocar en el proceso de transcripción, ¿oyeron? ¿Qué significa la palabra transcripción? Por ejemplo, cuando a ti te dicen, o yo te digo, bueno, estudiantes, aquí tienen esta lectura, me van a hacer el favor y la van a transcribir al diario de campo de biología. ¿Qué entienden ustedes por transcribir? Hombre, ustedes van a coger esa información que yo les di en esa hoja y con el puño y letra de ustedes lo van a plasmar en el diario de campo. Eso es transcribir, ¿oyeron? En otros términos significa copiar. Escribir en una parte lo escrito en otra, ¿oyeron? Eso significa transcribir, así como la palabra la escuchamos comúnmente, transcribe, bueno, cuando tú pasas una información de un lado hacia otro. Dice acá en la guía que la transcripción es la síntesis del ARN, del ácido ribonucleico, es decir, que a partir del ADN, muchachos, se va a producir el ARN, ¿oyeron? Podríamos decirlo así en forma general, que el ADN viene siendo el papá del ARN, ¿oyeron? Para que exista ARN debe existir ADN. Yo les puedo hacer una pregunta. Bueno, muchachos, ¿ustedes creen que es posible obtener ARN sin ADN? Pues según lo que hemos analizado, jóvenes, no sería posible, ¿cierto? Ya que el ARN va a provenir del ADN, ¿oyeron? Muy bien. Dice que tanto el ADN como el ARN son ácidos nucleicos, ¿oyeron? Y ellos van a usar el mismo lenguaje y la información es simplemente transcrito o copiada de una molécula a otra. El producto es un ARN mensajero a partir de una plantilla de ADN. Más adelante, muchachos, cuando estemos hablando específicamente del proceso de transcripción, les estaré mencionando que existen tres tipos de ARN, ¿oyeron? El ARN que se produce a partir del ADN recibe este nombre, ARN, y le colocamos el apellido mensajero, ARN mensajero, y él se resume o se simplifica como ARNM, ¿oyeron? ¿Cuál es la importancia de este ARN mensajero? Él lleva el mensaje genético a la estructura celular que realiza el proceso de síntesis de proteína.
llamado ribosoma. Ustedes cuando vieron las células, ¿cierto? Les hablaban de los organelos celulares. Dentro de los organelos celulares están los ribosomas. Bueno, muchachos, los ribosomas son el segundo tipo de ARN, ¿oyeron? Y se conoce como ARN ribosómico y se representa mediante las siglas ARNR. También existe un tercer ARN que se llama ARN de transferencia y este ya participa directamente en el proceso de traducción, ¿oyeron? Al igual que el ribosoma. Más adelante, como les mencioné, les estaré explicando. Dice que la traducción es la síntesis de un polipéptido. Un polipéptido es una proteína. Cuando escuchen hablar de polipéptido, muchachos, inmediatamente ya ustedes saben que se trata de una proteína cualquiera, la cual ocurre bajo la dirección del ARN mensajero. Recuerden que el ARN mensajero se produce a partir del ADN. Durante este proceso hay un cambio de lenguaje, ya que el ribosoma traduce la secuencia de nucleótidos presentes en el ARN mensajero en una secuencia de aminoácidos de un polipéptido o proteína. ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son los componentes básicos o los ladrillos estructurales que componen a todas las proteínas, que también reciben el nombre de polipéptidos, como se los mencioné. ¿Cómo se entiende esto mejor? Hombre, miren, ustedes saben que el ADN se transcribe a ARN mensajero, ¿cierto? Pero ese mensaje que lleva el ARN mensajero es traducido en el ribosoma. Es como, imagínense, vamos a poner aquí una analogía. Imagínense que este ARN mensajero viene en portugués, o en francés, en inglés, en cualquier idioma diferente al español. Entonces viene en portugués este mensaje que trae el ARN mensajero. Para que nosotros lo podamos entender, ese mensaje de ARN mensajero que viene en portugués se debe traducir al español, ¿cierto? En el caso que nosotros no hablemos otro idioma diferente al español. Entonces, ¿cómo es posible traducir este ARN mensajero? Es como tú, por ejemplo, cuando entras a Google, buscas el traductor, colocas el mensaje que está en portugués y él te lo traduce a español. Bueno, quien hace esa función de traductor es el ribosoma, ¿oyeron? En el ribosoma se traduce la información que trae el ARN mensajero y en un lenguaje que es entendible para nosotros. Pero ya para el caso de las células, esa traducción se materializa a través de un lenguaje de aminoácidos, ¿oyeron? ¿Y por qué aminoácidos? Porque los aminoácidos, muchachos, son los componentes esenciales de las proteínas. Hagamos una comparación. Si los nucleótidos son los componentes esenciales del ADN, para el caso de las proteínas, los aminoácidos también vienen siendo los componentes esenciales de dichas proteínas, ¿oyeron? Entonces, para que tengamos claridad al respecto. Todo esto que les he mencionado, muchachos, se conoce en biología molecular como el dogma central de la biología molecular. ¿En qué consiste ese dogma? Que el ADN se transcribe a ARN y este ARN se va a traducir a proteínas. Y estas proteínas que se han obtenido, muchachos, son las proteínas que en el caso de nosotros requiere cada una de nuestras células o nuestro cuerpo como tal para poder cumplir todas las funciones y poder nosotros sobrevivir, ¿oyeron? También, muchachos, esta información que el ADN se transcribe a ARN y el ARN se traduce a proteína, también se esquematiza de la siguiente forma, que la información genética, ¿verdad?, pasa a un mensaje transcrito y ese mensaje transcrito se materializa a través de polipéptidos. Recuerden que los polipéptidos son las proteínas. Proteínas tales como hormonas, enzimas, proteínas estructurales y cualquier tipo de proteína que sea capaz de producir nuestras células. De igual forma, este dogma también se esquematiza como que a partir del genotipo, es decir, de la información genética que está en el ADN, se obtiene que el fenotipo. ¿Cómo es posible que nosotros o cualquier ser vivo tenga un fenotipo? El fenotipo, muchachos, es la representación de cada una de estas proteínas que han sido sintetizadas, que han sido producidas a partir del ADN. ¿Oyeron? Miren cómo está relacionado toda esta temática, ¿cierto?
También el dogma central de la biología molecular se esquematiza en que los genes, recuerden que los genes están representados por los alelos y que estos genes son los responsables de las características físicas, fisiológicas, es decir, cómo funcionan cada uno de los órganos que tenemos nosotros, ¿cierto? Cualquier ser vivo, y también incluso la parte comportamental, ¿oyeron? Los estudios que se han hecho en genética, pues determinan que incluso el comportamiento también está determinado por los genes, ¿oyeron, muchachos? Entonces, fíjense ustedes, muchachos, cómo está relacionado en este esquema el dogma central de la biología molecular, ¿oyeron? Miren cómo está la relación directa entre esta temática. Qué interesante, ¿cierto? Bien, a partir de esta lectura, muchachos, ¿qué van a hacer ustedes? Van a responder estas preguntas. Dice, ¿qué procesos componen la síntesis de proteínas? Fíjate que en la lectura que hicimos allí te lo están mencionando. ¿Cuál es el propósito de las células al producir o sintetizar proteínas? También lo estuvimos discutiendo, ¿cierto? Luego de ello, muchachos, pasamos a la actividad 3. En la actividad 3 dice, aquí vas a trabajar en compañía de dos familiares, ¿oíste? ¿Cuál es el objetivo con las guías que tenemos en biología y química, muchachos? Hombre, que ustedes de alguna manera aprendan jugando, que también a partir de esta guía haya una relación, haya un compartir con los miembros de la familia, ¿oyeron? Tomen estas guías, muchachos, como algo entretenido, como algo divertido, en el que te diviertes, valga la redundancia, y a la vez estás aprendiendo. Entonces, ¿qué vas a hacer tú con tus familiares? Mira lo que vas a hacer. Primero, uno de los miembros de la familia, al cual tú vas a llamar miembro número 1, va a estar ubicado frente a un dibujo o una imagen que va a estar proyectada por el otro familiar al cual tú vas a llamar miembro número 2. Esa imagen va a estar proyectada en un televisor. ¿Quién es el que va a proyectar la imagen? El miembro número 2. El miembro número 2 proyecta una imagen en el televisor. ¿Quién es el que va a estar observando la imagen en el televisor? El miembro número 1. ¿Listo? Y este miembro número 1 va a mirar directamente esa imagen en el televisor. Mientras tanto, tú, es decir, el estudiante, le vas a dar la espalda a la imagen y vas a juntar tu espalda con la del miembro número 1. Es decir, el miembro número 1 está viendo la imagen proyectada en el televisor. ¿Qué vas a hacer tú? Tú te vas a colocar de espalda a tu familiar, ¿cierto? Vas a pegar la espalda junto con la espalda del miembro número 1 y con el propósito que tú no estés viendo la imagen, ¿oíste? Tú no puedes ver la imagen en el televisor. ¿Y qué va a hacer el miembro número 1? Él te va a decir, te va a mencionar las características de la imagen. Mira lo que dice acá. La idea es que el miembro número 1, por medio de instrucciones, te va a describir a ti, como estudiante, la imagen. Y en la medida que él te la vaya describiendo, te vaya diciendo las características, tú vas a hacer un dibujo en una hoja de papel, ¿oíste? De acuerdo a lo que él te va diciendo, tú vas haciendo el dibujo. Pero recuerda que tú no puedes ver la imagen tú como estudiante. Bien, el miembro número 2, recuerda que el miembro número 2 es aquel que va a estar proyectando la imagen. Él les va a dar un tiempo determinado para que realicen la actividad. Y al final, tú como estudiante vas a mostrar el dibujo. Y luego lo vas a comparar con la imagen que está proyectada en el televisor, ¿listo? Es decir, vas a hacer una comparación, a ver si la descripción que te hizo el miembro número 1 de tu familia coincide con lo que tú plasmaste en la hoja. ¿Cierto que sí? Entonces tú haces esa comparación y luego al final ustedes pues hacen unas conclusiones y dicen si efectivamente el mensaje que fue transcrito fue copiado de una forma exacta o si el dibujo que tú hiciste fue diferente al que se presentó en la imagen. Recuerda que el objetivo del dibujo no es que sea pues una obra de arte ni que sea pues
perfecto, sino que lo que tú plasmes guarde coherencia, guarde relación con la imagen que ha sido proyectada en el televisor. ¿Listo? Aquí les dan una condición. El estudiante en ningún momento puede ver la imagen, no puedes hablar ni preguntar. El estudiante, en el momento que el miembro número 1 le esté describiendo la imagen, el estudiante lo único que hace es escuchar. Él no puede hablar, no puede emitir ningún sonido, nada por el estilo. ¿Listo? Muy bien. Luego, pues, sería muy bueno que cuando estén haciendo estas actividades, muchachos, vayan tomando fotografías del paso a paso o que tomen un video corto, ¿sí? Un video corto en el que ustedes, cuando ya envíen la actividad, el trabajo final, compartan ese video para poder ver esta actividad tan entretenida y tan interesante que ustedes realizaron, ¿oyeron? Entonces ya saben, me van a hacer un video corto de la actividad número 3, ¿oyeron? Del paso a paso de cómo hicieron esta actividad. Para que el video sea corto, les recomiendo que editen el video o que vayan tomando escenas, ¿sí? Y luego cuando ya vayan a editar el video, no sea tan extenso, sino que el tiempo que demore permita ser cargado en la plataforma Edmodo, ¿oyeron, mis hijos? Bueno, posteriormente entonces sigue el punto 2 de la actividad 3. Dice, discusión, vas a relacionar el proceso de síntesis de proteínas con la actividad que realizaste anteriormente con los miembros de tu familia. Vas a discutir qué partes de la síntesis de proteínas se parecen a las siguientes partes de la actividad anterior. Vas a explicar en cada caso. Es decir, en primer lugar, la imagen proyectada por el miembro número 2, ¿en qué se parecen? ¿Sí? Ese paso que tú hiciste con los miembros de tu familia en relación al proceso de síntesis de proteínas, ¿ok? Dice, la instrucción descrita por el miembro número 1 del equipo al estudiante, ¿cierto que sí? Y luego el dibujo que tú realizaste. Luego de eso pasas al punto 3. Dice, comentarios de la discusión. Aquí tú vas a hacer una reflexión acerca de esa relación que tú encontraste entre los pasos que ustedes llevaron a cabo cuando estaban haciendo la actividad con los miembros de la familia con el proceso de síntesis de proteínas, que les fue explicado acá en esta zona de la lectura número 1 correspondiente a la actividad 1. ¿Listo? Entonces van a hacer una comparación de lo que ustedes hicieron en esa integración familiar con lo que ocurre en el proceso de síntesis de proteínas. Luego de ello pasamos a la actividad 4, donde te están pidiendo que hagas una consulta, ¿verdad? ¿Qué tipos de proteínas existen y qué función tienen las proteínas en el cuerpo humano? Entonces, son preguntas para que tú pues indagues, averigües, consultes en libros o en fuentes confiables en internet. Bien, luego de esto, muchachos, ahora sí vamos a pasar a lo que tiene que ver con el ácido ribonucleico o ARN. Entonces aquí está estructura, tipos de ARN y su función. Y damos inicio a la actividad 5. En la actividad 5 nos piden que leamos el siguiente texto, que tiene un título que dice la célula como una fábrica. Pero antes de leer el texto, vámonos acá a esta píldora informativa que nos están dando aquí en la guía. Dice, recuerde que ya aprendiste que el ADN es un material genético y que la combinación de bases de nucleótidos, adenina, timina, citosina y guanina en sus cadenas generan un tipo de código. Para que ese código funcione, la célula debe ser capaz de entenderlo. ¿Qué es exactamente lo que quieren decir esos códigos? ¿Cómo la célula puede leer esos códigos? Estas dos preguntas que se nos están planteando en relación con el código genético, muchachos, va a quedar contestada luego que hagamos la explicación de esta lectura. Dice, la célula como una fábrica. Imagine por un momento que la célula es una fábrica en la que hay diferentes oficinas y todas funcionan coordinadamente. Imagínate tú una fábrica o una empresa, ¿verdad? Que es muy grande y que esa fábrica o esa empresa va a estar subdividida en oficinas, ¿verdad? Hay una oficina que se encarga de o por lo menos hay una parte que se encarga de la recepción, otra parte que se encarga de hacer trámite, otra parte que se encarga de hacer contactos, en fin.
Cada una de estas fábricas o empresas tendrán diversas dependencias, ¿verdad? U oficinas, que tendrán funciones específicas. Pero en el caso de la célula, muchachos, la oficina más importante se llama como material genético. Todos los organelos que están en la célula son importantes, pero el rey, el que demanda la mayor rigurosidad e importancia, es lo que tiene que ver con el material genético. Desde allí se dirige toda la fábrica y se envían órdenes al resto de oficinas. Es decir, que el material genético vendría siendo el gerente, vendría siendo el dueño, el que manda, el que toma las decisiones más importantes en esa fábrica, ¿ok? Entonces miren lo importante que es el material genético, ya que él es el que determina si las demás organelas o si los órganos o si los tejidos, órganos y sistemas que tenemos nosotros deben funcionar correctamente. Y miren que aquí les dan como que les hacen como una analogía. Esta es una célula y fíjense que dentro de esta célula está esa fábrica, ¿cierto? Y cada una de las partes que está dentro de esta célula desempeñan una función en específico. Dice que en la oficina de material genético, ¿quién se encuentra ahí? Nada más y nada menos que el ADN, ácido desoxirribonucleico, el cual almacena y transmite la información necesaria ¿para qué? Para fabricar las proteínas. Y ya hemos visto lo importante que son las proteínas, ¿cierto? Pero su función no es sintetizar proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Así como se les mencionó anteriormente, a partir del ADN se obtienen proteínas, pero el ADN de forma espontánea o porque sí, no produce proteínas, ¿oyeron? No, tiene que entonces ocurrir el proceso de transcripción y traducción, ¿oyeron, muchachos? Por lo tanto, es necesario que a esta oficina se vincule la siguiente molécula de material genético, que es el ácido ribonucleico, el cual tendrá esta importante función, es decir, a partir del ADN se obtienen proteínas, pero ojo, estas proteínas no es que el ADN las produzca así de una, porque ya el ADN quiso producirlas, no. Para que el ADN produzca proteínas, primero el ADN, recuerden, se tiene que transcribir en ARN. Y una vez el ADN se transcribe a ARN, ahí sí es posible entonces obtener proteínas, ¿oyeron? Entonces, fíjense lo importante, este es el área de material genético, miren, aquí es donde estaría la gerencia de la célula de esa fábrica, ¿cierto? Muy bien. Dice que de forma general los genes contienen instrucciones en el ADN, pero estas están en un código secreto, el cual informa a las células cómo construir proteínas. Recuerden, muchachos, que el ADN va a estar conformado, en el caso de nosotros los seres humanos, en cada una de nuestras células, va a estar representado por los cromosomas. El ADN se encuentra en los cromosomas y recuerden que en los cromosomas se encuentran los genes. Los genes, muchachos, son secuencias de ADN que son las responsables de producir determinadas proteínas, ¿oyeron? Recuerden que esas proteínas también determinan el fenotipo o las características que nosotros podemos observar, ¿cierto? Muy bien. El primer paso para descifrar este código es copiar parte de la secuencia de bases de ADN en ARN. El ARN se transcribe o se copia a partir de este código secreto y se utiliza para dirigir la producción de proteínas que ayudan a determinar las características de un organismo, lo que ya hemos venido explicando. Vamos a ver cuáles son las funciones del ARN en la fábrica de la célula. El ADN y el ARN están vinculados en la misma área y son ácidos. Ambos se denominan, muchachos, ácidos nucleicos. ¿Por qué se denominan ácidos nucleicos? Porque están en el núcleo de la célula, ¿cierto? Estos tienen funciones y características diferentes. Recuerde que el ARN o ácido ribonucleico es una molécula formada por monómeros o subunidades llamadas nucleótidos, al igual que el ADN, ¿oyeron? Pero recuerde que el ARN tiene cadena sencilla y el ADN tiene doble cadena. Sin embargo, el ARN difiere del ADN en tres formas importantes. Primero, una molécula de ARN consiste en una sola cadena de nucleótidos, así como lo podemos observar en esta imagen. En esta imagen nos están planteando las diferencias entre el ARN y el ADN. Fíjense que el ARN aquí, muchachos, aquí se los estoy señalando.
Fíjense que el ARN aquí tiene una cadena sencilla. ¿Y cómo observan ustedes entonces? ¿Cómo están observando ustedes el ADN? Fíjense que allí se observa perfectamente este ADN, este es el ADN que estoy señalando en rojo. ¿Cuántas cadenas tiene? Tiene 2 cadenas, por eso forma una especie de espiral, ¿cierto? Y miren que el ARN no, el ARN tiene una sola cadena, ¿oyeron? Muy bien. Segundo, el ARN tiene una ribosa como su azúcar de 5 carbonos en lugar de desoxirribosa. ¿En qué consiste esta diferencia? La diferencia radica en un grupo hidroxilo del carbono número 2. Fíjense aquí entonces, muchachos, la diferencia entre la ribosa que está en el ARN y la desoxirribosa que está en el ADN. La ribosa está presente en el ARN o RNA, ¿sí? Puede ser ARN o RNA, ¿oyeron? Y en el ADN o DNA, es lo ¿oyeron? Solo que aquí estas son las siglas en inglés. RNA y DNA están pues las siglas en inglés. ¿Listo? Bien, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Cuál es la diferencia entonces en el azúcar pentosa que está presente en el ARN y en el ADN? Hombre, miren, se dan cuenta ustedes aquí que en el caso del ARN, en el carbono, este sería, vamos a numerarlo, carbono número 1, este sería el carbono número 2, este sería el carbono número 3, y este sería el carbono número 4 y este sería el carbono número 5. Por eso se dice que el azúcar pentosa, es decir, un azúcar de 5 átomos de carbono. Entonces aquí están enumerados. Se dan cuenta ustedes que en el carbono número 2 del ARN está presente un oxígeno, ¿cierto? OH. Fíjense que este es oxígeno y este es hidrógeno. Aquí está presente. Si observan ustedes el resto de átomos que hacen parte de este azúcar, se van a dar cuenta ustedes que son exactamente los mismos. Son exactos, si se dan cuenta. Ahora, para el caso del ADN, la misma historia. Miren, carbono número 1, carbono número 2, este es el carbono número 3, este es el carbono número 4 y este es el carbono número 5. ¿Qué notamos de diferencia entonces en que en el carbono número 2 solamente está presente el hidrógeno, es decir, que no tiene oxígeno? Por eso recibe este nombre, desoxi. Desoxi significa, muchachos, sin oxígeno, ¿oyeron? Es decir, que no tiene oxígeno en el carbono número 2, sin oxígeno. La O significa oxígeno. Entonces, esa es otra diferencia que hay entre el ADN y el ARN, en que el ADN en el carbono número 2 carece de oxígeno. De allí viene el nombre de desoxi, es decir, sin oxígeno. Muy bien. Luego, ahora pasamos a lo que nos informan. Permítanme borro esta imagen aquí, por favor. Y retornamos entonces a la guía de trabajo. Entonces, permítame un momento. Y aquí seguimos en la tercera comparación. Dice que finalmente el ARN tiene uracilo, que también es una base nitrogenada, en lugar de timina. Recuerden que en el ADN, muchachos, está presente ¿quién? En el ADN está presente la timina. Pues citosina, guanina, adenina y timina. ¿Cierto que sí? Pero en el ARN, en lugar de timina, vamos a encontrar a quién, al uracilo, que se va a representar con una U mayúscula. ¿Oyeron? U mayúscula. Miren que aquí está, digamos que la fórmula, cómo se representa el uracilo, y acá tenemos la timina. Fíjense que es un anillo, ¿verdad? Es un solo anillo. Fíjense que tienen la mayoría de átomos idénticos. ¿Cuál es la única diferencia? Fíjense que aquí que en la timina este CH2 no está presente acá en el uracilo. El hecho de que en el uracilo no esté presente ese CH2 hace que se trate de bases nitrogenadas diferentes. Entonces, para sintetizar las diferencias entre ADN y ARN, primero que el ARN cadena sencilla, ADN de cadena doble. 2, que en el azúcar pentosa, en el ADN, en el carbono 2, no hay oxígeno. En el ARN sí está presente el oxígeno en el carbono 2. Y finalmente, en el ADN se encuentra la timina y en el ARN vamos a encontrar el uracilo. Estas son las diferencias, digamos que puntuales que hay entre el ADN y el ARN.
Muy bien, ahora podemos seguir leyendo. Dice, piensa en una molécula de ARN como una copia desechable de un segmento de ADN. Recuerden que cuando ocurre el proceso de transcripción, muchachos, a partir del ADN se obtiene ¿quién? El ARN. Por eso dicen acá como una copia desechable de un segmento de ADN, de un solo gen. Cada gen, muchachos, fíjense que el ADN está formado por diversos genes. Cada uno de estos genes es el responsable de la producción de proteínas específicas, ¿oyeron? El ARN tiene muchas funciones, pero la mayoría de las moléculas de ARN están involucradas en la síntesis de una proteína en particular, lo que les acabé de decir. El ARN, muchachos, va a controlar el ensamblaje de aminoácidos en las proteínas, pero en la fábrica existen diferentes perfiles de ARN especializados. Los tres principales son, aquí entonces nos van a hablar de los tres tipos de ARN, ¿oyeron? Está el ARN mensajero. Recuerden que el ARN mensajero, muchachos, este se va a formar a partir del ADN, ¿oyeron? El ARN mensajero se produce a partir del ADN. El ARN de transferencia. El ARN de transferencia es conformado por una cadena sencilla de ARN plegado sobre sí misma en forma de horquilla, la cual transfiere aminoácidos del citoplasma al polipéptido proteína en formación. ¿Qué quiere decir esto? Que la función de este ARN de transferencia, muchachos, es llevar, digamos que los aminoácidos que al final serán los responsables de conformar las proteínas. Esto lo explicaremos más al detalle, muchachos, cuando vamos al proceso de traducción, ¿oyeron? No se me vayan a desesperar. Y recuerden que el ARN ribosomal o ARN ribosómico, este es en sí el ribosoma, ¿oyeron? Los ribosomas, que son las estructuras celulares que traducen el ARN mensajero en proteína. Este ARN de transferencia y este ARN ribosómico participan directamente en el proceso de traducción. Pero recuerden que en esta guía estamos haciendo énfasis en el proceso de transcripción, es decir, cómo a partir del ADN se obtiene el ARN mensajero, ¿oyeron? Bueno, muy bien. Entonces pasamos a la actividad 6. Dice, con base en la lectura anterior, van a desarrollar los puntos 1 y 2. Entonces, en el punto 1 que van a hacer, van a completar este cuadro, muchachos. Fíjense que aquí le dan, este cuadro está conformado por molécula, ADN, ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal. Fíjense que aquí les dan la ubicación, número de cadenas, bases nitrogenadas y función. Fíjense que aquí les están brindando las del ADN y del ARN mensajero. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a completar cada uno de estos criterios que están incluidos aquí en esta tabla, tanto para el ARN de transferencia como el ARN ribosómico o ribosomal. El segundo punto de esta actividad es que con base en el diagrama de la célula eucariotas, recuerda que nosotros tenemos células eucariotas. Hay dos tipos de células, procariotas y eucariotas. Las procariotas son exclusivas del dominio bacteria y eucaria, y las eucariotas pues pertenecen al dominio eucaria, aunque parezca redundante, y recuerden que en este dominio eucaria hacen parte el reino animal, el reino vegetal, el reino de los hongos y el reino de los protistos. Bien, es decir que nosotros tenemos células eucariotas, ¿cierto? ¿Qué van a hacer ustedes? Van a hacer una relación. Van a relacionar el núcleo con cuál de estos está relacionado, el ribosoma con... es decir, ¿qué tipo de ARN mensajero va a estar relacionado con cuál de estas tres partes? ¿Listos? Es decir, el ARN de transferencia con quién se relaciona, el ARN mensajero con quién está relacionado y el ARN ribosómico con quién está relacionado. Luego de eso pasamos a la actividad 7. En la actividad 7 nos piden ver un video donde, muchachos, se nos va a sintetizar el proceso de transcripción. Entonces vamos a prestar atención a este interesante video. El dogma central de la biología molecular: el ADN fabrica ARN y el ARN fabrica proteína. Aquí comienza el proceso. Los factores de transcripción se ensamblan en una región promotora específica a lo largo del ADN. La sección de ADN que sigue al promotor es un gen y contiene la receta para hacer una proteína. Un complejo de proteínas mediadoras llega junto con la enzima ARN polimerasa. Este complejo ubica la ARN polimerasa en su lugar, la inserta con ayuda de otros factores entre las cadenas de la doble hélice de ADN. El conjunto de todos estos factores se conoce como complejo de iniciación de la transcripción. Y ahora está listo para ser activado.
El complejo de iniciación requiere contacto con proteínas activadoras que se unen a secuencias específicas de ADN conocidas como regiones intensificadoras. Estas regiones pueden estar a una distancia de miles de pares de bases del inicio del gen. El contacto entre las proteínas activadoras y el complejo de iniciación activa el mecanismo de copiado. La ARN polimerasa va desenrollando una pequeña parte de la hélice de ADN para exponer las bases de cada cadena. Fíjense, muchachos, que cuando se activa el complejo de iniciación de la transcripción, en donde está presente la enzima ARN polimerasa, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense que la doble hélice del ADN se abre, ¿cierto? Si recuerdan cuando explicamos el proceso de replicación o duplicación del ADN, ¿cierto? Donde la doble hélice del ADN se abría formando una especie de bucle, ¿cierto? O zona abierta. Fíjense que aquí esta cadena se ha separado de esta cadena que está acá arriba, ¿cierto? Es aquí, en este caso puntual, donde está actuando la ARN polimerasa. No se vayan a confundir entre el proceso de replicación y transcripción. Este que les están narrando en el video es el de transcripción, ¿oyeron, muchachos? Y ustedes dirán, profe, pero es casi similar. Bueno, ahora más adelante les voy a explicar en qué se diferencia el proceso de replicación del ADN y el proceso de transcripción. Fíjense que aquí no intervienen helicasas ni nada por el estilo como intervinieron en el proceso de replicación, sino que aquí directamente la ARN polimerasa es la que permite que se abran las dos cadenas de ADN, y una vez esa ARN polimerasa ha hecho ese proceso, es decir, ha formado ese bucle, es cuando comienzan a insertarse los nucleótidos que darán origen al ARN mensajero. Solo se copia una de las cadenas. La otra cadena funciona como molde para la síntesis de la molécula de ARN, la cual se forma uniendo una Fíjense que la ARN polimerasa, fíjense, aquí está, este es el ARN mensajero. Fíjense cómo la ARN polimerasa está insertando todos estos fragmentos amarillos que ven aquí, muchachos, son los nucleótidos. Y fíjense cómo hace la ARN polimerasa. La ARN polimerasa lo que hace es que va insertando estos nucleótidos dependiendo, ¿verdad?, de la complementariedad con una de las hebras de ADN, porque recuerden que una de las dos hebras de ADN sirve como molde o como templado para que se produzca este ARN mensajero. ¿Oyeron? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, miren, si cuando se forma ese bucle de ADN, una de las cadenas tiene, ¿verdad?, adenina, timina, esta es una de las hebras, citosina, guanina. Repitamos acá la adenina, repitamos otra vez la adenina. Imagínense que este es un segmento de ese ADN, ¿verdad? Y acá está la cadena complementaria. Vamos a hacer aquí como si fuese una doble cadena de ADN, ¿sí? Para hacerme entender que simplemente me estoy enfatizando en una de las dos cadenas, que es la que sirve de molde para la producción de ARN mensajero. Aquí llega la ARN polimerasa, aquí llega la ARN polimerasa. Voy a poner P para pues no escribir la palabra tan larga, ARN polimerasa. Cuando la ARN polimerasa hace que se forme este bucle, es decir, cuando se abren las dos cadenas de ADN, ¿qué es lo que hace la ARN polimerasa? Ella va a comenzar a insertar los nucleótidos, ¿oyeron? Ella comienza a insertar los nucleótidos que están por acá dentro del núcleo de la célula. Entonces, como se va a formar un ARN mensajero, entonces, ¿cuál es la base complementaria en el ARN para la adenina? Recuerden que en el ARN, la timina se reemplaza por el uracilo. Entonces, aquí se acopla un uracilo. Aquí donde está la timina en el ADN se acopla una adenina. En donde está la citosina se acopla una guanina. En donde está la guanina se acopla una citosina. Donde está la adenina se acopla un uracilo, y donde está la adenina se acopla un uracilo. Este fragmento, muchachos, que se ha formado a partir de este molde es lo que nosotros vamos a conocer con el nombre de ARN mensajero. ¿Oyeron? ¿Qué es lo que les están describiendo
allí en el video. Oyeron, muchachos, este viene siendo el ARN mensajero y en esto consiste el proceso de la transcripción, que a partir del ADN se transcribe el mensaje en ARN mensajero. ¿Oyeron, mis hijos? Bueno, ahora sí, sigamos viendo el video. Subunidad tras otra, usando el código de letras de la cadena de ADN molde. Aquí se pueden ver las subunidades de ARN ingresando por el orificio de entrada de la enzima. Estas subunidades se unen para formar la larga cadena de ARN mensajero que se observa en la parte superior. Entonces, fíjense ustedes qué interesante fue este video en donde nos están describiendo el proceso de la transcripción. Luego de haber observado el video, vamos a hacer la actividad 7, donde nos piden leer el texto. Este texto que está aquí, muchachos, es lo que se ha descrito en el video, ¿oyeron? Entonces vamos a leerlo de forma puntual. Dice, el ARN es producido del ADN por un proceso llamado transcripción, ya eso lo tenemos claro. Las moléculas de ARN son transcritas de acuerdo a la información codificada en la secuencia de bases del ADN. Entonces, fíjense que a partir de este ADN se obtiene un ARN mensajero. A ese proceso se le conoce con el nombre de transcripción. Recuerden que este proceso de transcripción se lleva a cabo en el núcleo de la célula, ¿oyeron? Todo esto se lleva al interior del núcleo de la célula, ¿oyeron, muchachos? Tengan eso bien claro allí, ¿oyeron? Todo esto ocurre en el núcleo. Entonces, el proceso de transcripción, muchachos, comprende 3 etapas, ¿oyeron? 3 etapas de transcripción. La primera etapa, muchachos, que es la que pueden observar aquí en la pantalla que les estoy señalando aquí, recibe el nombre de iniciación. ¿Qué es lo que ocurre aquí, muchachos? Aquí la ARN polimerasa se va a unir a una secuencia de ADN llamada promotor, ¿cierto? Entonces, fíjense, esto que está representado en violeta, en morado, es la ARN polimerasa. Cuando la ARN polimerasa se une, se acopla al ADN, se forma el bucle, es decir, se separan las dos cadenas de ADN. Cada gen, ¿verdad?, va a tener su propio promotor. ¿Oyeron, muchachos? Eso es específico para cada gen. Dice que una vez unida la ARN polimerasa, como les mencioné, se va a separar las cadenas del ADN para proporcionar el molde de cadena sencilla que va a ser necesario para el proceso de la transcripción. Es decir, este es el primer paso del proceso de transcripción. Cuando se une la ARN polimerasa al ADN, se forma el bucle para dar entonces inicio al proceso de formación del ARN mensajero. ¿Listo? Entonces, este es el inicio. Luego, la segunda etapa es conocida como elongación. ¿Qué es lo que ocurre en esta etapa de elongación, muchachos? Pueden observar ustedes aquí en la imagen que la ARN polimerasa se va a mover a lo largo del segmento del gen que va a producir la proteína, ¿oyeron? En este caso, el ARN mensajero. Fíjense que en esta cadena que está aquí representada en la parte inferior es la que sirve como molde. Y fíjense que la ARN polimerasa lo que hace es que estos nucleótidos los va acoplando de forma complementaria con la cadena molde, ¿verdad?, de ADN. Y aquí se va a ir formando el ARN mensajero. A esta etapa se le conoce como elongación. Dicho en otras palabras, dice que una cadena de ADN, es decir, la cadena molde, va a actuar como plantilla para la ARN polimerasa. Al leer este molde una base a la vez, la polimerasa va a producir una molécula de ARN a partir de los nucleótidos complementarios, que fue lo que les mencioné, ¿cierto? Y va a formar una cadena que va a crecer en el sentido 5', 3', es decir, de aquí hacia acá. El transcrito de ARN tiene la misma información de la cadena complementaria de ADN, ¿cierto? Pero recuerden que va a tener uracilo en lugar de timina, que fue la representación que les hice anteriormente, ¿cierto? En la pantalla en negro, si lo recuerdan. Bueno, esta es la etapa de elongación, cuando ya se unen los nucleótidos gracias a la ARN polimerasa para formar el ARN mensajero. Y la última etapa, muchachos, que es conocida como etapa de terminación, aquí lo que ocurre es que las secuencias llamadas terminadores indican que se ha completado el transcrito de ARN. Es decir, en el gen, muchachos, así como hay una zona que se llama promotora en donde se da inicio a la formación de ese ARN mensajero, también hay unas zonas en ese gen que se llaman terminadores. Y como su nombre lo indica, cuando la ARN polimerasa llega a esa zona
terminadora, allí se da por finalizada la producción del ARN mensajero. Dice que una vez transcritas estas secuencias provocan que el transcrito sea liberado de la ARN polimerasa. Entonces fíjense ustedes que cuando ya se llega a esa zona terminadora, ¿qué es lo que ocurre? La ARN polimerasa se separa del ADN y de esa forma el ARN mensajero queda libre. Una vez la ARN polimerasa se ha quitado del ADN, el ADN vuelve y se une y queda entonces como estaba inicialmente, es decir, en doble cadena. ¿Oyeron? Estas son las tres partes fundamentales del proceso de transcripción: iniciación, elongación y terminación. Iniciación, elongación y terminación. Luego este ARN mensajero sale del núcleo, va a viajar al citoplasma directamente a los ribosomas para ser traducido en lenguaje proteínico. Esto que nos están mencionando en este párrafo será discutido en la próxima clase. Entonces viene aquí una pregunta: ¿es el proceso de transcripción similar al de replicación? Recuerden que les había hecho esa aclaración anteriormente. Bueno, ahora aquí se da respuesta a ese interrogante. Dice que ambos implican desenrollar la doble hélice de ADN, ¿cierto? ¿En qué se parece la transcripción con la replicación? En que para que puedan ocurrir el ADN tiene que desenrollarse, tiene que abrirse, las dobles hélices tienen que separarse, ¿cierto? Y ambos implican enzimas grandes llamadas polimerasas. Pero recuerden ustedes que en el ADN se llama ADN polimerasa y para la producción del ARN mensajero se necesita la ARN polimerasa. ¿Listo? La replicación hace una copia de ADN y la transcripción lo que va a hacer es una molécula de ARN mensajero. Esta es otra diferencia que tiene. Otra diferencia es que las réplicas del ADN ocurren solo una vez durante el ciclo celular. Es decir, que para copiarse para que haya una copia del ADN, esto ocurre, muchachos, cuando está sucediendo el proceso de replicación celular, ¿oyeron? O el ciclo celular como tal, ¿listo? La transcripción, a diferencia de esto, ocurre una y otra vez en el mismo gen para hacer muchas copias de moléculas de ARN particulares. Es decir, que el proceso de transcripción, muchachos, está ocurriendo consecutivamente en cada una de nuestras células a diario, en cada momento. ¿Oyeron? En cambio que el proceso de replicación del ADN solamente es cuando está ocurriendo el ciclo celular. ¿Oyeron? Es decir, cuando las células se están dividiendo. ¿Listo? Muy bien. Luego de eso pasamos a la actividad 8. Dice: de las siguientes secuencias de ADN vas a encontrar la secuencia complementaria y de esta transcribe el mensaje en secuencia de ARN mensajero. Y aquí te dan un ejemplo en el punto A. Fíjate que en el punto A asume que esta es la cadena molde. Fíjate que de esta cadena molde se forma la cadena complementaria del ADN, ¿cierto? A partir de esta cadena molde, de esta cadena complementaria de este ADN se forma el ARN mensajero. Fíjate que estas bases nitrogenadas son totalmente complementarias a esta segunda cadena que se formó a partir de esta, ¿cierto? Fíjate que el ARN mensajero, vuelvo y te repito, tiene las bases nitrogenadas que son complementarias a esta cadena. ¿Sí lo estás observando? Bueno, entonces vas a hacer exactamente lo mismo, pero teniendo en cuenta las bases nitrogenadas que están en el punto B y en el punto C. De esta vas a hacer la cadena complementaria y a partir de esta cadena complementaria que hagas vas a formar el ARN mensajero y lo mismo de esta tercera. Luego pasamos a la actividad 9. Dice que también aquí lo vas a hacer en compañía de familiares, ¿oíste? En compañía de 3 familiares. Miren cómo van a hacerlo aquí. Esto es como el teléfono roto, que no sé si ustedes jugaron a valga la redundancia, a este juego, ¿cierto? Dice: vas a escuchar un mensaje o noticia en audio que va a ser dado por el miembro número 1, es decir, el familiar número 1. Luego ese mensaje se lo van a comunicar al miembro número 2, ¿ya? Y este lo va a escribir en un papel. El miembro número 3 va a escuchar el audio
y va a mirar lo escrito y va a identificar si hay o no diferencia. Fíjate que este es similar con la actividad anterior que también lo hiciste con tus familiares. Pero ahora en aquella ocasión era observando una imagen, ahora lo que vas a hacer es escuchar algo. O no es necesario que escuches un audio. Puede ser que un familiar te dé un mensaje a ti. Un familiar le va a dar un mensaje al miembro número 1. Ese miembro número 1, cuando escuche el mensaje, se lo va a transmitir al miembro número 2 y lo va a escribir en un papel. ¿Qué va a hacer el miembro número 3? Va a escuchar esa información que se dio inicialmente y se va a comparar con lo que escribieron en el papel. Y ustedes van a indicar si hubo o no diferencias con el mensaje enviado. ¿Listo? Para esta parte también, muchachos, sería bueno que hicieran un video corto cuando estén haciendo esta actividad. ¿Listo? Y con esto van a responder lo siguiente. Dice, ¿cuál es la importancia de que exista una transcripción precisa? ¿Qué pasaría si este proceso no fuera preciso? Miren cómo va relacionada este juego con el proceso de transcripción, ¿cierto? B. Imaginen que en la fábrica de la célula se quieren sintetizar la proteína encargada de dar color a la piel. Dicha proteína se llama melanina. La melanina, muchachos, es la proteína responsable de que algunas personas tengamos el color de piel oscura, que tengamos el cabello oscuro, ¿oyeron? La melanina es una característica heredable donde interviene más de un gen. Es decir, que esta proteína para poderla producir deben intervenir varios genes. En general, todos tenemos la misma cantidad de melanocitos. Los melanocitos van a ser las células productoras de melanina, pero debido a que en algunas etnias o razas los genes productores de melanina se expresan con diferentes cantidades o en diferente intensidad, ¿oyeron? Existen diferentes niveles de melanina en la piel, dando así diferentes tonos de piel. Por eso es que hay gente de color blanco, de color negro, mestizos, etc. Si en un ser humano que se está formando en el útero de la madre presenta varios errores o mutaciones en el proceso de transcripción durante la producción de la melanina, ¿cuál crees tú que sería su posible fenotipo? Vas a explicar al respecto. Fíjate que es una pregunta que está relacionada directamente con el proceso de síntesis de proteínas, pero en este caso te están haciendo la salvedad que ha ocurrido un error o una mutación en ese proceso de transcripción, ¿oyeron? Entonces, para que tú reflexiones. Luego la actividad 10, muchachos, aquí vas a sintetizar los 3 pasos del proceso de transcripción. Fíjate que aquí te están haciendo el resumen del proceso de la etapa de elongación. Aquí tú vas a hacer el resumen de la etapa de iniciación y acá vas a hacer el resumen de la etapa de terminación. Y con esto, muchachos, pues se finalizan las actividades contempladas en la guía. Al final, observan ustedes 2 páginas del libro Savia, la página 30 y 31, en donde les presentan el proceso de transcripción, ¿oyeron? De transcripción. Específicamente en la página 30, ¿oyeron? La página 30 es donde les están hablando del proceso de transcripción y de cada una de las 3 etapas, ¿oyeron, muchachos? Ya en la página 31 les están hablando del proceso de traducción que, como les mencioné, va a ser explicado en la próxima videoclase si Dios lo permite. Y para finalizar van a responder la pregunta 3 de aplica, solamente la 3, ¿oyeron? Solamente la 3, ya que la 4 hace parte del proceso de traducción. Que dice, si comparamos la síntesis de proteína con la construcción de una casa, ¿qué molécula equivaldría al arquitecto y a los obreros que transportan los ladrillos? Explica. Fíjate cómo te están haciendo este tipo de analogías, muchachos, para que ustedes relacionen este proceso que a nivel molecular ocurre en nuestras células con situaciones de la vida diaria, ¿cierto? Para que de esta forma sea más comprensible y manejable esta temática. ¿Oyeron, mis hijos? Entonces espero que la información aquí brindada sea de gran ayuda para ustedes para el proceso de desarrollo de esta guía de trabajo. Que tengan un excelente día.